Muy buenas a todos y bienvenidos a un espacio que vamos a dedicar este martes 10 de septiembre, pues ya que es el Día Mundial de la Prevención al Suicidio. Por lo tanto nos hemos trasladado a FEACES, que tratan evidentemente pues el tema de la salud mental, y contamos pues como invitadas, aunque son ellas las que nos han invitado aquí a FEACES, pues con las psicólogas Belén Sola y Beatriz García. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en FEACES y a nosotros, a Popular Televisión. A vosotros por también favorecer este espacio. Bueno, como bien he adelantado, hoy es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, un tema que entiendo que todavía, a mi parecer, sigue siendo un poco tabú. Belén, no sé qué nos podrías comentar al respecto. ¿Sigue siendo tabú o ahora se está hablando un poco más de este asunto? Efectivamente, en los últimos años se está hablando un poquito más, pero resulta una problemática que está arrastrando unas cifras alarmantes con respecto a las víctimas, ¿no? Se da mucha publicidad acerca del impacto que tienen pues, los accidentes de tráfico o problemáticas como las víctimas de violencia de género, pero vemos también que bueno, realmente las víctimas que hay por suicidio diariamente en España pues superan con creces las víctimas que hay con respecto a estos datos, ¿no? Y bueno, es muy necesario que sigamos trabajando, normalizando, ¿no? Para que podamos ser, para que la sociedad pueda suponer una red que sostenga bien a las personas que pues, se encuentran con este tipo de ideaciones. Y Beatriz, también preguntarle a qué crees que se debe que todavía cuesta un poco arrancar para hablar, que por supuesto hay que hablar adecuadamente y no de cualquier forma, sobre este fenómeno. Hombre, ya incluso para entender este fenómeno en la actualidad tenemos que remontarnos a hace muchísimos años. Por temas religiosos, por ejemplo, que una persona se suicidara se consideraba pecado. Entonces podría ser hasta una vergüenza para la familia el hecho de que una persona cometiera suicidio. Entonces pues se escondía y se mentía porque había muerto por otro tipo de causa. Todo eso, verdad que ha ido evolucionando con el tiempo, pero aún así, ya el hecho de tener un problema de salud mental sigue siendo un tema tabú, de lo que hay muchas personas que se avergüenzan y les cuesta pedir ayuda. Imagínate de quitarse la vida, que cuando uno se quita la vida no hay vuelta atrás, obviamente, pero no solo afecta a esa persona que se quita la vida, también a todo su entorno, a toda la familia. Entonces todavía hay muchísimo estigma y pues por eso se celebra este día, un poquito para sensibilizar a la sociedad de que esto es un problema pues muy grave. Si pensamos en las muertes que suceden al día en nuestro país, son 11 las personas que se quitan la vida, al año unas 400.000. ¿Y cuál es el mensaje que se da desde FEACES en este día? Que, bueno, supongo que evidentemente será que no haya miedo a pedir ayuda, pero ¿cuáles son las claves? ¿Cómo se puede llegar a la gente para que no tenga miedo a hablar de esta situación, Belén? Bueno, pues con respecto al mensaje que puede lanzarse a estas personas que pueden tener este tipo de ideación, obviamente siempre motivarles a buscar ayuda. Y también, por ejemplo, a las personas que pueden estar identificando en sus allegados o familiares señales que les puedan alertar acerca de esta problemática, pues que no tengan miedo de hablar y de preguntar directamente si están incubando este tipo de pensamientos, ¿no? Es esencial que podamos favorecer suponer esta mano amiga. Muchas veces se ha discutido acerca de qué clase de impacto tiene el hecho de que podamos acercar a una persona y decir, oye, estás teniendo este tipo de pensamientos, porque parece que estamos ayudando a que esa persona pueda empezar a tener este tipo de pensamientos cuando no lo hace, ¿no? Pero realmente le estamos dando un espacio muy especial al sufrimiento de la otra persona. No olvidemos que después de todo la persona que está tonteando con la idea de suicidarse no es una persona que quiera dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Ese es realmente el punto importante con respecto a lo que podemos hacer con él. Y si nosotros, cualquier persona, está detectando esto y se acerca con intención de ayudar, si abre simplemente el diálogo ya está haciendo muchísimo, y cuando este acercamiento está suponiendo pues quizá un diálogo que a lo mejor esta persona no pueda sostener, no todos somos psicólogos, no tenemos por qué saber cómo gestionar el sufrimiento de otra persona, buscamos la manera de dirigir a esta persona que está sufriendo tanto a otra persona, a un profesional que sí que lo pueda hacer. Claro, también está el asunto de
de que a lo mejor si se habla de que a lo mejor se fomenta o que si no se habla a lo mejor es que se esconde y entonces no conocemos las causas. Entonces no sé si hay una sensación de dicotomía sobre cómo abordar un poquito el asunto. Beatriz, no sé qué me podría comentar. Hombre, realmente lo que tenemos que tener súper claro es que hablar del suicidio ya es prevenir el suicidio. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema es la forma en la que hablamos de esta temática. Incluso en los medios de comunicación, pues muchas veces la forma en la que se ha comentado una noticia puede perjudicar o, al contrario, puede beneficiar pues, a esa conciencia de problemática. Entonces sí que es verdad que tenemos que aprender cómo hablar. Una de las cosas que nunca se debe hacer a la hora de comentar este tipo de sucesos es dar detalles que sean morbosos. No interesa cómo la persona se ha quitado la vida, interesa qué hay detrás de ese suicidio. Una vida pues, de mucho sufrimiento, de falta de apoyo, de falta de recursos, comprender para que la gente también se pueda sentir identificado de que muchas personas están sufriendo a día de hoy y eso es lo que ha comentado Belén, no es que quieran dejar de vivir, es que el sufrimiento no lo pueden gestionar y lo ven como una alternativa. Y hablar hace que la gente se acerque a esa realidad, pero tenemos que aprender pues eso, a hablar muy bien de este tema para poder prevenirlo. Pues Beatriz justo se ha adelantado a una respuesta porque una de las preguntas era qué fallos solemos cometer los medios de comunicación. Evidentemente, pues haciendo un poco de autocrítica, es verdad que se ven muchísimos titulares morbosos o de cierta información sobre la forma en la que se comete ese suicidio y demás. Ya hablando un poco de datos, habéis mandado un comunicado y hablabais de que en España se suele calcular entre 11 y 12 suicidios al día y la situación ha empeorado un poco también con respecto a la pandemia. Tras la pandemia, es verdad que se ha empezado a hablar mucho más de salud mental, para bien o para mal. Entonces también, aquí en Melilla, ¿cómo ha sido esta situación? ¿Cómo ha ido? Y ya poniendo un foco concreto, eso, después de la pandemia, desde hace 4 años aproximadamente, Belén. Bueno, realmente creo que la situación que nos hemos encontrado aquí en Melilla es un reflejo de lo que hemos vivido a nivel nacional. Efectivamente, a raíz de la pandemia se vio un recrudecimiento de los problemas de salud mental en aquellas personas que no tenían ningún problema de salud mental y en aquellas que ya estaban sufriendo algún tipo de problema de salud mental. Y bueno, sí, como estamos viendo las estadísticas que reflejan, que están recogiendo el alcance de esta problemática, sí se está recrudeciendo el suicidio como vía de solución de algunos problemas, efectivamente. Esto quizá pues, da mucho más sentido el hecho de que nosotros podamos unirnos a esas voces, ¿no? Acerca de la necesidad de un protocolo de prevención del suicidio que tan necesario es para poder hacer que esta problemática pues, vaya reduciéndose un poco, ¿no? Si no, o sea, lo ideal sería efectivamente que pudiéramos paliar de todo esta problemática. También se está poniendo el foco en la población joven, que también se ha visto que este fenómeno ha crecido muchísimo y no sé si me podéis corregir, por ejemplo, Beatriz, es la primera causa de mortalidad entre la gente joven o una de las primeras. Sí, de muerte no natural es la primera, que de hecho hace poquito, comparando datos de otro año, era la segunda, pues ya se ha convertido en la primera. Tenemos que tener en cuenta que la adolescencia y la edad adulta temprana es una etapa de vulnerabilidad a la persona. De hecho, los primeros síntomas de problemas de salud mental aparecen en esa etapa de la vida. Eso hace que también luego uno pues, tenga más riesgo de cometer un acto de suicidio. Entonces, un recurso muy importante es la educación emocional de todos esos jóvenes pues, cuando son pequeñitos, para que aprendan esa herramienta y puedan gestionar mejor el sufrimiento. Además, también hay otro colectivo que son las personas mayores, que son como esos dos grupos de mayor riesgo, la gente joven y las personas mayores. ¿Y cuál sería, bueno, sigo preguntando a Beatriz, que ha sacado el tema de las personas mayores, ¿cuáles son las causas, cuál es la situación que puede hacer que esas personas mayores vean su salud mental pues empeorada, deteriorada? Sí, pues hacerse mayor, evidentemente, ahora ya con todos los avances que hay, ya no solo hay tercera edad, sino que encuentras que hay cuarta edad. Entonces las personas pues viven más años, pero que llevan más años no quiere decir que tengan esa calidad de vida. Entonces, claro, pues pueden ser muchos factores los que influyen en su salud mental. Primero factores físicos, pues de enfermedades que pueden ir apareciendo, pero también otros factores pues más sociales, como por ejemplo la soledad. Una persona mayor pues que ha aprendido también a gente de su entorno, o que no tenga familia que la ayude, o que también pues tus objetivos de vida ya hayan acabado, por así decirlo, pues cuando has pasado una etapa de jubilación, que era muy importante para ti,
esas transiciones en la vida pueden generar un impacto en la persona. Pueden afectar esa estabilidad mental y si no cuentas con esos apoyos, esa red, también tú ves tu vida que está más cerca del final y uno hace un poco una evaluación de su historia de vida, de todas las cosas que ha vivido. No todas las vidas son fáciles, hay algunas historias pues eso, que conllevan pues más traumas, más dificultades y pueden salir en esa etapa también de más vulnerabilidad. Entonces, recursos pues son muy importantes de apoyo a las personas mayores, que escuchemos también a esas personas que nos pueden enseñar muchísimas cosas, que haya pues más actividades donde se les incluya a la sociedad, que se cuente más con esa experiencia de las personas mayores. Y preguntar también, ante esta situación que parece que se habla más o que a lo mejor hay gente que exterioriza más, que a lo mejor pues puede tener algún problema de salud mental o que acudes directamente al psicólogo aunque no tenga ningún problema, pero también como medida de prevención. Preguntar si en FEAFE veis que aumenta un poco el recurrir, ¿no?, a la atención psicológica, ya sea como forma de prevención o como forma de abrirse y decir tengo un problema, ya puede ser social, económico, tema de soledad. Belén, no sé qué nos podrías comentar. Sí, hemos visto que a raíz de la pandemia ha habido el goteo constante de visitas, llamadas, se ha visto muy acentuado. Incluso llevamos un programa de sensibilización en institutos y cuando hablábamos acerca de cuáles eran los temas que eran interesantes de explorar, nos estaban trasladando también cuáles eran las inquietudes que tenían los docentes acerca de qué era interesante hablar en los centros. Entonces vemos que esa libertad que estábamos necesitando tener para hablar de salud mental se ha visto mucho más holgada, ¿no?, últimamente. También quería preguntar, ¿no?, FEAFES, ¿cuáles son los recursos que tiene? ¿Se han visto esos recursos también aumentados para atender al máximo número de personas? Beatriz, cuéntanos, ¿qué recursos, de forma un poco genérica, cuáles tenéis pues para atender a las personas? Sí, ha habido una evolución muy grande de la asociación, tanto en recursos como en personal. Bueno, básicamente tenemos un programa que es muy llamativo, que es el Ocio y Tiempo Libre, que es el que seguramente pues, se llama las redes sociales, pues eso, para que la persona con problemas de salud mental pues tenga un momento pues para disfrutar con personas, pues para hacer actividades de ocio. A ver, también tenemos un programa de acompañamiento, que las trabajadoras sociales y las educadoras pues también acompañan a las personas para fomentar su autonomía e independencia en la gestión de su vida diaria que necesiten. Una gestión en el inserso, la oficina de empleo. También tenemos un programa muy importante que es dedicado a la familia, porque bueno, en los principios, ¿no?, pues los comienzos de la asociación fueron ellos los que fundaron la asociación y sí que yo notaba el cambio que ahora es verdad que son más las personas con problemas de salud mental los que vienen a pedir ayuda, pero anteriormente principalmente era la familia la que venía pues, a pedir orientación, información. Entonces se ha creado ese programa específico para que ellos también tengan un espacio de apoyo y acompañamiento. Pues también tenemos otro programa que es en el centro penitenciario, donde vamos allí a dar apoyo a las personas que están privadas de libertad y bueno, pues tienen también problemas de salud mental. Y luego también tenemos un piso supervisado, donde bueno, pues personas que necesitan pasar un tiempo ahí de adaptación antes de volver a su vida independiente, pues vienen con nosotros y hacen un trabajo. Belén, Beatriz, también desde FEAFES ya habéis anunciado que dentro de 2 días, el 12 de septiembre, jueves, pues habrá una mesa redonda sobre este asunto llamada Hablemos del suicidio y ya lo recuerdo aquí en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura a las 6 de la tarde. Ahí dejamos el dato también para que a quien le pueda interesar, pero ya para adelantar un poquito, pues comentarnos, evidentemente se va a saber de qué se va a hablar, pero bueno, con quién contáis, si vais a hacer hincapié en algo específico, no sé qué, Belén, por ejemplo, ¿qué nos puedes adelantar? Pues tenemos como invitada especial a una compañera que se llama Raquel Martínez, viene de Palencia, de la Asociación de Salud Mental de allí, y es la coordinadora de un grupo de apoyo de supervivientes del suicidio, y viene a contarnos un poquito pues, cuál es su experiencia dirigiendo un grupo que inicialmente estaba destinado a personas que habían perdido a personas, a familiares o allegados, por suicidio, pero que con el paso del tiempo empezó a llamar la atención de personas que pues, tenían también ideaciones o habían intentado suicidarse.
Entonces se ha visto, como nos comentaba Raquel, nos estaba adelantando, que este grupo estaba trabajando muy bien y quiere comentar un poquito pues, cuál es la experiencia que ella ha tenido y también hablarnos un poquito de los protocolos de prevención del suicidio que ha empezado a germinarse allí también. Consideramos que ese punto es muy interesante pues, para también ver cómo podríamos diseñar también nosotros aquí en la ciudad de Melilla y poder disfrutar de esa protección. Bueno, pues recordamos este pequeño adelanto, ¿no?, de esta mesa redonda llamada Hablemos del Suicidio, pero antes de terminar, también justo dentro de un mes es el Día Mundial de la Salud Mental. Quería también aprovechar un poquito pues, para hablar de esto, ¿no?, que es de lo que trata FEAFES, y de hecho también tenéis en esta ocasión un certamen literario que bueno, también recordamos que el plazo es hasta el 8 de octubre, se celebra el 10 y el plazo es hasta el 8 de octubre, y el certamen literario se llama Amparo Pérez Alamino. También comentarnos un poquito, Beatriz, por ejemplo, pues que nos adelantes un poquito, bueno, por qué se hace también este certamen literario. Sí, bueno, para nosotros es muy importante este certamen porque le hacemos un homenaje a Amparo, que es una de nuestras fundadoras y, bueno, por desgracia ya no está con nosotras, pero siempre pues la vamos a recordar cada año, entonces lo hacemos con mucha ilusión. Además, pues tiene como objetivo un poco acercar a la población melillense y, bueno, también al resto de España si quieren participar, pues eso, que le dediquen un tiempo a la investigación, a la toma de conciencia de cómo afecta la salud mental pues, a todos nosotros. Y este año la Confederación Salud Mental de España ha elegido un lema que es trabajo y salud mental, un derecho fundamental. Y hacemos pues esa propuesta como para dar alguna idea por si alguien quiere enfocarse un poquito al trabajo y la salud mental, pero de todas formas es libre. O sea, puedes hacerlo del tema que tú quieras, siempre que tenga relación con la salud mental. Pues con esta información también nos quedamos, ya queríamos aprovechar esta ocasión pues para que nos hicierais un adelanto y ya concluimos. Muchísimas gracias a ambas, Belén, Beatriz, pues, por habernos recibido aquí en FEAFES y hablar de un tema pues tan importante y necesario y que hay que hablar con muchísima precisión y cuidado. Muchísimas gracias por vuestra aportación. A vosotros. Y ya pues nos vamos a despedir, agradecer también a los espectadores que hayan visto el programa de hoy dedicado pues al Día Mundial de la Prevención al Suicidio, que es justo este martes 10 de septiembre. Pero ya nos despedimos. Muchísimas gracias y buenas noches.